son como los días de Elías. Y cuando Elías fue llevado al cielo, Dios mandó un carruaje especial. Y el carruaje de fuego se inclinó y subió el profeta de Dios. Y se fue en la presencia de Eliseo. Pero recuerda lo que cayó, su manto. Su manto del hermano Saúl cayó sobre nosotros. Y nosotros somos un linaje escogido, un sacerdocio real, para que lleváramos, ¿verdad?, las buenas nuevas al mundo. Entonces, eso es nuestro encargo, ¿verdad? Algún día lo vamos a ver. Hoy estamos en el día del muerto, pero realmente en el día del vivo. Porque Cristo vive, Él vive, el hermano vive. Que de luto tiene México hoy en día, porque no tiene confianza la mayoría en Dios, pero anda con desconfianza. Y nosotros no somos los que andan en la vida absurda, porque Dios nos salvó de una vida absurda y nos dio un camino, un propósito, algo mucho, mucho mayor de nosotros. No vivimos en círculos, pero vivimos con las manos arriba. Hermanos, hoy seguimos entonces con esa gran tradición y vamos a hacer lectura de 1 de Pedro capítulo 2 y algunos versículos allá, empezando con el versículo 1. Voy a leer un poquito amplio, más de lo que voy a comentar, pero mi comentario va a ser sobre los versículos 9 al 11 nomás. Entonces voy a hablar del principio que somos un linaje real, somos reyes, somos sacerdotes y somos profetas. Esta es una verdad que brotó realmente de la Reforma, porque antes de la Reforma hubo una gran esclavitud de la gente, porque solamente algunos cuantos fueron sacerdotes, los que fueron reyes fueron opresores, y los profetas, quién sabe dónde andaban, quizá dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero un remanente, un pequeño puñal de los que profetizaron la palabra de Dios. Pero en el tiempo de la Reforma se estalló y el pueblo de Dios pronto se dio cuenta que era profeta, rey y sacerdote. Y voy a hablar del oficio básico de todo creyente, que te da dignidad, que te da propósito, que te da razón por la vida, que somos reyes, sacerdotes y somos profetas. Entonces la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, ¿no es interesante que Pedro observó las 3 olas del Espíritu Santo? Él estuvo en el día de Pentecostés, estuvo en el día cuando los samaritanos se arrepintieron y realmente recibieron fe y el bautismo, y luego Pedro también estuvo presente en la casa de Cornelio. Yo lo veo bien interesante que Pedro tenía este privilegio de experimentar las 3 olas del Espíritu Santo. Vivimos en la última ola, que es la evangelización del mundo antes de que Cristo venga. Por lo tanto, abandonado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias, toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Pedro está escribiendo a la iglesia, a todos los que confiesan a Cristo. Está escribiendo a lo que es el gran nube de testigos y el pueblo adquirido por un precio. Está escribiendo a los elegidos, pues, porque los elegidos son todos los que creen en el Señor y confiesan su nombre, y los que han de confesar su nombre también. Cristo es piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida, preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa. El que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Capten que esta carta y la próxima carta de Pedro están en el contexto de la iglesia, la amplitud de la iglesia que ya está en su última etapa de ir a todo el mundo, incluye judíos, incluye ampliamente nosotros los gentiles. Y ahora, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de la salvación. El Evangelio es traidor y nosotros vivimos el Evangelio. Que Dios aumente su bendición en grande a esa palabra y esa lectura. Hermanos, el tema del mensaje es el oxímoron de la Reforma, pero quiero más bien pintar un cuadro un poco oscuro y luego la luminosa, y ya concentrarme más en el cuadro luminoso. Pero a veces muchas personas que se han rendido a Cristo y somos evangélicos y protestantes, a veces vemos una cierta contradicción. Hablamos mucho de la gracia, pero ¿la vivimos? ¿Realmente demostramos evidencias de la gracia salvadora en nuestras vidas? Puede ser con el tiempo empezamos a sentir orgulloso espiritualmente porque Dios nos ha favorecido con su abundante amor y gracia. Nos rescató del fango. Esta es una gran cosa para uno. Podemos aceptar los 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola fide, solo gracia, solo Cristo y solo gloria a Dios. Pero estos fundamentos quedan solo para mí. Solo para mi familia. Estoy contento, satisfecho. Dios me ha bendecido con la salvación, pero esta bendición se queda solo conmigo, solo con mi congregación, solo con mi escuela, solo con mis amigos. A veces somos orgullosos de la salvación que poseemos. Ahora que la Reforma ha pasado hace 500 años, tenemos una gran tradición de interpretación de las Escrituras, de himnos y alabanzas con contenido veraz, de seminarios y escuelas bíblicas donde se imparte clases de la Biblia, la doctrina y hasta los idiomas originales de las Escrituras. Pero puede fomentar una actitud de autosuficiencia, de orgullo hacia las personas fuera del Evangelio. Y me refiero
a los incrédulos que son sofisticados en las universidades, a los mormones que andan en la calle, los testigos que tienen su sala del reino aquí muy cerca, a los católicos romanos, a los agnósticos y tantos otros que no han visto la gloriosa luz de nuestro Señor Jesucristo. Esta actitud puede ser mostrada también a nuestros hermanos dentro de la familia evangélica. A veces los cristianos desaprecian uno al otro porque hablamos en lenguas o no hablamos en lenguas, porque sabemos cantar himnos o no sabemos cantar himnos, porque sabemos predicar un sermón expositivo o algunos no lo saben y hacen lo que pueden con temas y se esfuerzan porque no tienen estudios. A veces sabemos credos y confesiones y grande contenido y nos ponemos orgullosos por eso. En resumen, esta problemática es que no vivimos la reforma. Es cierto que 1 de Pedro 9 al 11 dice, somos un linaje escogido. Escogido, quiero decir que este está escrito a la casa de Dios. La casa de Dios tiene que limpiarse, tiene que haber una purgación. Mire, uno de los versículos más abusados en la Biblia es 2 de Pedro 3, donde dice, el Señor no tarda en cumplir 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El abuso es simplemente esto. Muchos cristianos usan este versículo como un pretexto a decir que cualquier persona que le pegue la gana de su propia voluntad, de su propia fe y su propia bondad, puede acercarse a Dios, porque Dios no quiere que nadie perezca. Eso es un pretexto, porque el contexto de este versículo es los hermanos. Está hablando a los hermanos. Está diciendo con paciencia con ustedes. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Sí me entienden? El contexto es ustedes. Podríamos nosotros usar el primer capítulo de Pedro, segunda de Pedro para confirmarlo, pero está escrito a los elegidos, a los que ya conocen al Señor. Podríamos ir también a primera de Pedro, no segunda, pero él también que está escrito a los elegidos extranjeros, los que han sido llamados. Este texto, hermanos, no tiene que ver con la evangelización, pero tiene que ver con la limpieza de la casa de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, y cuando Dios no quiere, créeme, no va a suceder. No vamos a perecer. Pero Dios está llamándonos a una nueva obediencia y lo hace a través de ser reyes, de ser sacerdotes y de ser profetas en el mundo. La elección en Dios es para algo, ¿verdad? Es por alguien y para algo. Es por medio de Cristo, porque Él es el primero de los elegidos. Entonces nosotros elegidos solamente en Cristo, no por nuestra propia cuenta. Olvídalo. Somos elegidos y llamados, escogidos en Cristo Jesús, el primero entre ellos, pero con un propósito de proclamar las gloriosas, ¿verdad?, anuncio del Evangelio a los que están en la oscuridad. Y quién sabe, proclaman las maravillas, obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se olviden de dónde veniste, ¿verdad? De las tinieblas también. Ahora, somos reyes, mayordomos. Quiero explicar un poquito qué significa esto, que somos reyes. Somos un linaje escogido real. Somos reyes, un rey es real.
Mayordomos, virreyes de los bienes de nosotros. ¿Qué son sus bienes? Bueno, no solamente su ropa, no solamente sus manos, sus ojos. Esos son regalos de Dios. Lo han pensado, tu boca, tu lengua, tu salud. Eso es un regalo de Dios que Dios da por un tiempo. En el caso del hermano Saúl, 57 años, le regaló salud suficiente para proclamar el Evangelio. Quién sabe para nosotros, pero este es un regalo de Dios para ti y eres un rey o una reina, porque Dios te ha dado, te ha encargado tiempo, te ha encargado, mire, familia. Esa es una riqueza. A veces contamos nomás casas, coches y otras cosas, pero Dios nos ha encargado con una gran salvación. La regeneración, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos moradas de Dios, templos de Dios. Qué gran herencia que Dios nos ha dado. Supera cualquier otra herencia, la perseverancia, la fe. Somos ricos, muy, muy ricos, abundantemente ricos, hermanos. Más que los multimillonarios. A veces yo veo a ellos en la televisión y pienso qué pobres son. Esa es la perspectiva espiritual. Qué pobres son. ¿Y tienen que confiar en esto? Qué perecedero es. Nuestra riqueza es espiritual. No hay nada a par. El valor es absolutamente sin medida. Esto es nuestra herencia y nuestra posibilidad como virreyes. No descuentan lo que el Señor le ha dado. Poco en las manos del ser humano es mucho en las manos de Dios. No descuéntalo, por favor. El libro de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cristo compró el ciudadano del reino. Cristo nos ha comprado. Y nosotros, como en la parábola del que encontró la perla de gran precio, hemos encontrado también esta perla de gran precio y debemos vender todo lo que tenemos para conseguirlo. Como reyes y virreyes en el reino, Cristo nos ha encargado con las llaves del reino del cielo. Y esto es la actividad de proclamar y enseñar el Evangelio, de abrir el cielo, porque el cielo está abierto cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesús con fe y obediencia. Las llaves del cielo están entre nosotros. Qué gran herencia, qué mayordomía nosotros tenemos que desempeñar en el mundo. Y Cristo usó estas llaves del reino en el día de Pentecostés, en la segunda ola del Espíritu Santo, que era entre los samaritanos, y luego Dios abrió el cielo a los gentiles, empezando con Cornelio, que era un romano, y añadió Dios en el día de Pentecostés 3,000 personas a la iglesia. Está añadiendo cada día más a su sagrada iglesia, y la iglesia está marchando hacia la gloria. La iglesia es la niña del ojo de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo, y Cristo viene una sola vez a recoger a su mujer, a su marida. Cristo viene pronto por nosotros. Israel va a juntar con la iglesia. No tiene dos planes Dios, uno para Israel, otro para nosotros. Olvídalo. Israel tiene que entrar en la iglesia. La iglesia es el templo. La iglesia es el edificio de Dios permanente, el último tiempo que Dios está edificando hoy en día. Y pronto, Maranata, viene Él por su iglesia. Yo quiero ser en el rapto y quiero estar llevado al cielo con Cristo, y bajaremos el gran juicio, el tiempo final. Damos la gloria al Señor. Por eso, hermanos, somos mayordomos. Cuida bien la iglesia. Dios, cuídalo bien.
es una gran riqueza. Segundo lugar, somos sacerdotes. Y si piensa que tenía mucho que decir sobre el hecho que somos reyes, tengo más que decir sobre el sacerdocio del creyente. Tú tienes esta dignidad. El sacerdocio del creyente no significa, el hecho que Dios nos ha hecho sacerdote, no significa que hay un hombre por aquí, otro hombre por allá, que anda con vestimento, que anda con tradición, que anda con rito, que es el sacerdote, que tiene que interceder y que tiene que hacer todo por nosotros, un ser humano, porque hay un solo sacerdote que es Cristo. Pero Dios nos ha hecho una nación de sacerdotes y significa que nosotros intercedemos por el mundo y dedicamos el mundo a Dios, consagramos el mundo para Dios. Somos una nación santa, sagrada. El sacerdote toma las cosas de la creación y las consagra al Señor. Cuando Adán negó su oficio de ser virrey, sacerdote, profeta, entonces el hombre cayó en una terrible desesperación. Pero en Cristo somos restaurados a estas cosas. Nosotros tenemos la imagen de Cristo, tenemos la nueva creación dentro de nosotros. Y así somos sacerdotes, consagramos. Somos agentes de Dios, consagrando el mundo y las cosas de Él a Él. Tenía que siempre ayudar al pueblo, el sacerdote, a mantener su vista enfocada en el Señor, en el Creador de los cielos y la tierra. Eso es lo que hacía el sacerdote. El sacerdote se encarga en el Antiguo Testamento con la ofrenda. Se ofrece a Dios. Dios merece todo. Él es el dueño de todo. Tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Tenemos que ser transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12, 1 y 3. Esta ofrenda lo hacemos a base de la misericordia de Dios en adoración espiritual. Como un sacerdote de Dios, el Señor no pide mucho. Lo que pide es todo, y eso no es mucho. El profeta Elías, Primera de Reyes 18. A veces lo vemos como profeta nomás, pero les voy a mostrar ahorita cómo él era sacerdote también. ¿Sabe por qué? Porque la tierra en aquel entonces andaba con sacerdotes lleno y cargado de falsedades, de mentiras, de hipocresías. Entonces el profeta llegó a ser también sacerdote por el pueblo de Dios. Primera de Reyes, el capítulo 18. El profeta Elías fue enviado a actuar como sacerdote en el gran conflicto con los 450 sacerdotes de Baal, muchos de ellos siendo también israelitas. Imagínense la apostasía en el monte Carmelo. 1 contra 450 profetas sacerdotes. Jehová. Sí, es correcto, la RV60 dice Jehová, la NV dice el Señor. Prefiero Jehová, porque Jehová es el Dios del pacto. Ese es el nombre correcto, Jehová. Nosotros podemos usar el nombre Jehová. Dios existe para siempre. Entonces Elías los dijo a los falsos, los dejó a los falsos hacer su sacrificio absurdo. Una porquería, una parranda, andando, gritando, cortándose con navajas hasta que chorreaba la sangre sobre ellos. ¡Qué suciedad! Nada ocurrió. Luego Elías sube. Silencio. No dice mucho. Pero pidió a la gente que se le acercara. Venga alrededor de mí. Eso es lo que hace el sacerdote. Él queda en medio. Él está por consagrar a la gente a Dios, a levantarlos a presencia de Dios. Sacerdotes, sacerdotisas, eleva
la gente a la presencia de Dios. ¿Cómo que sé esto? Mandó Elías a la gente que se le acercara y que le hiciera un altar al Señor. ¿Y qué puso como base de ese altar? Bueno, 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? Representa todo el pueblo de Dios. Él hubiera puesto quizá 10 por los 10 tribus o 2 por los 2 tribus. Pero él puso el pueblo completo de Dios, porque el pueblo completo de Dios tiene que ser consagrado a Dios. No podemos tener una oveja perdida, uno que anda no consagrada. Todos tienen que ser consagrados a Dios. Y luego, uno por uno, ellos también llevaron cántaros de agua y fueron 3 veces y 4 cántaros, o sea, 12 cántaros de agua que derramaron sobre el sacrificio, el buey descuartizado y sobre el altar hasta la zanja. El agua fluyó. ¿Qué cosa va a pasar? Así que la gente está consagrada, la ofrenda está consagrada. Mire, ¿dónde ocurrió? Sobre una montaña. El otro día en la clase de teología estuvimos hablando de las montañas y sabe que en México hay muchas montañas, pero me refiero a las pirámides. ¿Por qué las pirámides? Porque sacrificios por encima de ellos. ¿Qué poder tenía el sacrificio? Supuestamente jalar el poder de Dios y esparcer el poder a todo el pueblo. ¿Por qué está Elías sobre un monte allá en el norte de Israel, al oeste, cerca de la tierra pagana de Tira? Si no lo saben, es cierto, no muy lejos de lo que es Siria hoy en día. Estuvo allá porque Dios estaba por manifestar su poder en toda la tierra. Entonces ahí estuvo él, 1 contra 450. El sacerdote de Dios, y como él ora es tremendo. Mire, fíjense, presten atención a la palabra de Dios. Él ora a Dios Jehová, el Dios de quién? Abraham, Isaac y Israel, ¿verdad? Usa la palabra Israel, que es Jacob. Respóndame, Señor, respóndame. Para que esta gente que estoy consagrando, esta gente que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón de la gente. Y al instante cayó fuego del cielo, se consumió el holocausto y la gente se postró ante Jehová y clamó: Jehová es Señor, el Dios verdadero. ¿Ves lo que pasa cuando el pueblo de Dios se consagra y empieza a consagrar a otras personas en su alrededor? Que la gente cae de rodillas. El Señor actúa. Elías como sacerdote actuó al favor del pueblo para consagrarlos al Señor. Y este es el trabajo del cristiano en su oficio sacerdotal. Hermanos, consagramos nuestro trabajo, sea lo que sea. Yo sé que no todos van a ser pastores. Algunos van a terminar el seminario y van a entrar en un trabajo diferente. Todo trabajo tiene dignidad. Y en tu trabajo, si estás trabajando, o si puedes ser pastor y más tener otro trabajo secular, tú puedes consagrar este trabajo también al Señor. Y la tierra donde está, lo haces por la oración, por tu testimonio, por la enseñanza, por la actitud que sale de uno. Consagra el trabajo, consagra su dinero, consagra su familia, consagra tu cuerpo, consagra tu vecino. Eso es lo que hace el sacerdote. Es un trabajo serio y no está enfocado en una sola persona entre 1000. Pero está enfocada este trabajo en cada creyente. Eso es el anuncio de la reforma, el retorno, el regreso al hecho que somos reales y somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios en el mundo. Dios nos ha hecho así. El apóstol Pablo dice, y sabe, hermanos, yo
Y los otros profesores, estamos consagrándoles a ustedes. ¿Sí entienden? Estamos consagrándoles a ustedes. Entonces, el apóstol Pablo dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se somete a Cristo y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Y que eso es el trabajo del cristiano, no es una cosa pequeña, es una cosa de impacto. Sacerdote, creyente, está dispuesto a ponerse en medio del pueblo y hacer la guerra espiritual. En el nombre de Cristo, Él pone la cinturón de la verdad. Solo Dios la gloria. La coraza de la justicia. El calzado del evangelio de paz, solo Cristo. El escudo de la fe, solo fide. El casco de la salvación, solo gracia. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sola la Escritura. Ahí tiene 5 puntos para su obra sacerdotal. Últimamente, nuestra cita de 1 de Pedro, capítulo 2, dice que nuestra realeza y santidad es para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comentamos sobre nuestro oficio de profeta. El profeta es llamado a proclamar la palabra de Dios al pueblo. Si el sacerdote consagra el pueblo a Dios, el profeta toma la palabra de Dios y lo da al pueblo. Para ser profeta del Señor hay 3 pasos que tenemos que tomar. 3 pasos. Escuchen bien. Primero, el Espíritu del Señor tiene que caer sobre uno. No puede ser profeta de Dios sin el Espíritu del Señor. Imposible. Números 11:25 encontramos que los 70 años de Israel profetizaron cuando el Espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar. Moisés declaró: quisiera que todo el pueblo de Dios profetizara y que el Señor pusiera su Espíritu en todos ellos. Esa es una profecía que pasó con nosotros en el día de Pentecostés. Todos profetizamos. Luego en 1 de Samuel 10, el Espíritu del Señor vino sobre Saúl en compañía de los profetas y Saúl profetizó. Y 2 de Samuel 23, David dice: el Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. Ezequiel 11, el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó a proclamar. Y Joel 2, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Y Pedro lo repite en el capítulo 2 de Hechos. Porque en los últimos días en los cuales vivimos nosotros, Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros. Hay que tener el Espíritu de Dios. Y si no, la profecía va a salir falsa. Segundo paso. El profeta tiene que saber de la palabra de Dios porque va a armonizar lo que el Espíritu enseña con lo que el Espíritu ha escrito. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pues. Y hay que armonizarse con las Escrituras. No es la Escritura de interpretación privada. No podemos hacer pretextos con la Escritura. Los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Cuando enseñamos la palabra de Dios, entonces estamos todos profetizando y seguimos ciertos reglamentos sobre la interpretación de la misma. O sea, no utilizamos los pasajes por nuestra conveniencia. No podemos utilizar ciertos pasajes esotéricos y crípticos para inventar doctrinas falsas.
Y no podemos trazar la línea a otras escrituras que también son falsas. Ustedes saben que la oración por el muerto, el purgatorio y la adoración de los ángeles vienen de los libros apócrifos. Todas estas vienen de escrituras falsas. No podemos usar pretextos y trazar la línea. Tenemos que respetar la palabra de Dios y solamente ella. Tenemos que comparar las escrituras con las escrituras. Eso es una cosa que están aprendiendo aquí. Comparar las escrituras, porque la escritura tiene un solo mensaje. Vamos a descubrirlo. No vamos a desviar de esto. La enseñanza es consistente. Tenemos que prestar atención al contexto de las escrituras, el contexto inmediato y el contexto también de la carta, del libro, de la poesía o lo que sea. Tenemos que prestar mucha atención al contexto y también tenemos que entender el contexto y la cultura para no errarnos. Y día y noche debemos estudiar la palabra de Dios si queremos ser capacitados. Necesitamos el Espíritu Santo, pero este Espíritu Santo nos impulsa a estudiar su palabra y estamos aquí en la escuela de profetas. Esa es su función mayor, estando aquí 2, 3, 4 años, es aprender bien, interpretar y manejar la palabra de Dios. Hazlo con valor, con empeño, con seriedad. Estamos en la escuela de profetas. Nosotros también estudiamos no solo la cultura, pero los idiomas originales para entender mejor el hebreo y griego y para ayudar nuestro entendimiento. Segundo de Timoteo 2, esfuérzate, dice Pablo, esfuérzate, anímate, o estudia. Algunas traducciones tienen, prepárate, estudie. ¿Por qué? Para presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Ahora, el tercer profeta es con el Espíritu Santo y armado con la palabra de Dios. Uno tiene que ir y actualmente abrir la boca, ¿verdad? Podemos aprender muchas cosas. Eso fue el gran problema de Juan Calvino. Él decía, yo quería quedarme en una torre de marfil. Y en este momento en Ginebra llega un audaz, ese Farrell, y dice, Calvino, si tú haces esto y retiras de Ginebra y no te metes en la guerra espiritual que tenemos aquí, que tú y tus estudios perezcan, que sean anatema. Fuerte. Pero nosotros estamos involucrados en la batalla, hermanos. Tenemos que ir y decir y vivir y mostrar quiénes somos. Y Calvino no podía dormir toda la noche. Y luego regresó a tener su primer ministerio allá, muy difícil, muy problemático. Una con mucho vicio y ataque, mucho reto, y por fin lo corrieron a patadas porque muchos libertinos no querían nada que ver con esto. Vivimos en una sociedad libertina que no hace caso a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a responder? Profecía, vida, imagen, la imagen de Cristo. Nuestro testimonio debe reflejar nuestras palabras y las palabras de nuestro Señor. Cristo nos dio el orden a marchar. Cuando se apartó del mundo, dijo, toda la autoridad me es dada. Entonces, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de esta edad, y cuando esta edad termina, Cristo regresa. A ver cómo hemos hecho. Y cuando este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como un testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mera palabra de Jesús en Mateo 24. Entonces nosotros le invitamos a Cristo a regresar por medio del Espíritu Santo, la palabra
en nuestro corazón y la palabra impartida al mundo. Hermanos, nosotros ya hemos hablado de nuestro gran oficio, ¿verdad? Nuestro gran oficio. Somos virreyes, sacerdotes y profetas. Un punto más referente a ese triple oficio que queda para otro día. No hablamos del triple oficio de Cristo mismo. Él es nuestro gran Señor y Rey. Apocalipsis 19 dice, es Rey de reyes y Señor de señores. Colosenses dice que todas las cosas encuentran su unidad en Cristo, porque en Él está la plenitud de Dios. Entonces, Cristo es nuestro Rey de reyes. Él está sobre el trono. No hay temor. Él es el gran Rey. Nosotros trabajamos y somos despachados porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cuando hizo sacrificio por nuestros pecados, Él se sentó a la derecha de Dios. Hebreos el capítulo 8, 1 y 2. Cristo es nuestro sumo sacerdote, no hay otro. Él es el último. Y nuestro sacerdote está derivada del hecho que Cristo es nuestro sacerdote y Él consagra las cosas a Dios y el Padre. Cristo es nuestro profeta porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a declarar el año de jubileo. Cristo primero en todo. Hermanos, recordamos hoy muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Este capilla realmente está dedicado en memoria de nuestro gran hermano, humilde como era hermana, yo lo recuerdo con mucho afán. Siempre quería sentar a su lado, porque sabía que iba a darme un ánimo. Recordamos a él, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por el hermano Saúl, pero recordamos también que nosotros en esta gran obra, tradición, somos una nación, un pueblo de Dios, un real sacerdocio escogido para proclamar las verdades de su admirable luz a las naciones. Amén. Gracias, Señor, te damos por tantas cosas, por tantas riquezas. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has mostrado el camino, que este camino sea, Señor, un camino también que se está revelando más y más y más a los pueblos de este mundo, porque pronto tú vienes y la obra es mucha y los obreros somos pocos, Señor, pero sabemos que tú eres el Señor de la cosecha y todos los que van a ser cosechados ya tienen que ser, no hay otra cosa. Señor, gracias porque podemos trabajar en tu cosecha que es abundante. Bendícenos, Señor, y aplica esta palabra por tu Espíritu. En el nombre de Cristo oramos. Amén.